Listo. Iniciamos la grabación de la sesión del día de hoy. Listo. Entonces vamos a manejar el mismo funcionamiento, una presentación con el tema y con la explicación de la evidencia, con los lineamientos, los tiempos en los cuales ustedes la puedan entregar para que tengamos todo claro. Listo. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Me dicen por favor si ven mi pantalla y la presentación. Sí, profe, sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar todo lo que es monitorear el servicio, ¿cierto? Digamos que la logística está muy enfocada en el servicio, especialmente desde el enfoque de transportes, porque digamos que el transporte es el que moviliza esa carga para llegar al cliente final, ¿cierto? Y nosotros dentro de nuestras responsabilidades debemos de tener claro pues que monitorear o hacer seguimiento a esos procesos de transporte, pues nos permiten ser eficientes, verificar si estamos cometiendo errores y cómo minimizarlos, porque recuerden que los errores en las operaciones logísticas y de transporte significan dinero, y si no significan dinero, significan tiempo. Y el tiempo, a la larga, para las empresas se traduce simplemente en costos. ¿Qué competencia vamos a iniciar? Monitorear el servicio según protocolos y especificaciones de procesos de negocio. ¿Listo? Entonces, los protocolos van a estar muy dirigidos, generalizados, porque los protocolos y especificaciones siempre van a ir enfocados al negocio, ¿cierto? Siempre van a ir enfocados a la operación que hace la organización. Entonces, los protocolos y especificaciones no son las mismas para una empresa que transporta o entrega alimentos que para una empresa que transporta simplemente paqueteo, o para una empresa que transporta metales, o para una empresa que transporta electrodomésticos. Entonces, siempre nos tenemos que enfocar a qué es lo que vamos a movilizar. ¿Qué resultados de aprendizaje se van a calificar a partir de este momento? Entonces, vamos a identificar los parámetros de evaluación de la operación según el plan de transportes. Claramente está basado en que el plan de transportes es para cada empresa. Como lo explicamos, todas las empresas no van a funcionar igual porque sus productos no son iguales, porque las características de ese producto requieren condiciones diferentes dependiendo de qué producto es. Analizar el resultado de la evaluación de los planes de operación según normas establecidas. Obviamente estos planes de operación siempre tienen que ir ajustados a lo que la ley nos permite hacer, a lo que la ley dice que se debe hacer para disminuir la afectación al entorno, al medio ambiente, a la economía. Entonces tenemos que tener en cuenta estas normas y verificar el impacto de la operación de transporte de acuerdo con las técnicas de verificación. ¿Qué impactos tenemos? Entorno, economía, medio ambiente, que creería que el medio ambiente es uno de los que más afectados tenemos nosotros para en los medios de transporte, debido a que nuestros medios de transporte, ¿cuál es su principal combustible? La gasolina. La gasolina, el ACPM o todos los La derivados gasolina. del petróleo, que en este Ajá. caso son los que generan combustión, y esa combustión pues es la encargada de la contaminación ambiental que tenemos. Entonces digamos que nosotros trabajamos en un rubro económico que genera bastante afectación al entorno en el que vivimos. Entonces digamos que también lo debemos de tener en cuenta al momento de participar de esos planes de transporte. Ustedes cuando estén en una empresa, tener en cuenta esos impactos, pues porque digamos que no solo es pensar en el negocio, sino en el efecto que tiene el negocio en el entorno en el que vivimos, porque nosotros también estamos viviendo en ese entorno, ¿cierto? Entonces nosotros también vamos a estar afectados. ¿Cuál es el objetivo entonces? Las operaciones de transporte siempre van a tender a buscar la disminución de costos, porque digamos que las empresas están creadas para eso, para producir dinero, para ser rentables. Si una empresa no es rentable, pues obviamente al dueño del aviso no le va a interesar tenerlo, ¿cierto? Que el objetivo para nosotros parte de transportar
trasladar productos desde su lugar de origen hasta un cliente final, sí, pero ese transporte genera unos costos, genera unas ganancias que a la final vuelven a la empresa más o menos competitiva, ¿cierto? Hay que tener consideraciones importantes. Una, movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué efecto tiene movilizar para la empresa? Dos, el almacenamiento. ¿Qué efecto tiene almacenar los productos para la empresa? Si tengo un almacenamiento grande para cantidades pequeñas de productos, si tengo un almacenamiento pequeño para mucha cantidad de producto, entonces tengo que tener varios almacenamientos. Entonces, analizar ese almacenamiento, qué efecto tiene sobre la empresa. Inventarios. Nuestros inventarios para las organizaciones, recuerden ustedes que es de los bienes más costosos para las empresas, ¿cierto? Es un producto terminado que ya tiene gastos, ya tiene costos, tiene servicios, tiene mano de obra, entonces es realmente costoso o una materia prima que debemos conservar de forma adecuada para poder que el producto final de la empresa funcione. Y la tecnología, el uso de la tecnología, pues a la actualidad es la que ha facilitado que nosotros evolucionemos como sociedad económica, social, educativa. Entonces, la tecnología actualmente vive para quedarse y, como lo he dicho en otras ocasiones, ¿qué negocio conocen ustedes que no maneje tecnología? Todo negocio requiere la tecnología, todo. Todo, hasta el carrito de perro de hamburguesas de la esquina. ¿Por qué? Pues porque ya la tecnología se abrió a que, es que no tengo efectivo para pagar un perro. Tranquilo que aquí hay Nequi, David Plata, cualquiera de esos medios de pago. Y para poder utilizarlos está la tecnología. Entonces, actualmente no creo que exista, ni en el territorio nacional ni internacional, un negocio que no tenga necesidad de tecnología. Entonces, digamos que es primordial. Entonces, estos cuatro elementos nos llevan a nosotros a manejar, considerar los costos de transporte, los costos de los inventarios, el manejo del almacenamiento, tener cuidado adecuado de los materiales que manejamos, ¿cierto? A fin de ser completamente competitivos en el entorno en el cual estamos parados, ¿cierto? Y a la final, suene muy cruel o no, a ustedes les van a pagar exclusivamente para que sean eficientes en lo que hagan para que la empresa siga siendo rentable. Para eso vamos a empezar a ver lo que es la simulación de las operaciones. Entonces, una simulación, ¿qué sería una simulación? ¿Qué conocen ustedes como simulación? Se podría decir como algo que se va a realizar, profe. ¿Cómo lo podríamos realizar? Lo veo Sí. así. ¿Qué más podría ser? Como especie de una maqueta para poder identificar los puntos de la carga y la mercancía, digo yo. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, digamos que en resumen a lo que dijeron los dos compañeros, es como hacer una previa no real de lo que podría ser la situación real. ¿Para qué nos sirven las simulaciones? Para reconocer falencias, para reconocer inconvenientes, para reconocer necesidades, para reconocer si hay que hacer disminución de tiempos, disminución de peso, disminución de todo lo que afecte el proceso logístico. Entonces, digamos que en la simulación, la intención es que las organizaciones, cuando las hagan, tengan en cuenta cada uno de los procesos y la secuencia de estos que afectan la operación logística de la organización, a fin de tener la mayor cantidad de variables analizadas y tomar la decisión más adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Pues las simulaciones pueden ser las más completas, las mejores, lo que ustedes deseen, pero digamos que siempre vamos a tener una incertidumbre, pues porque todos los días la sociedad cambia, la economía cambia, las personas cambian. Entonces esas simulaciones al momento de volverlas reales podrían variar un poco, pero estas ayudan a tomar decisiones adecuadas antes
de salir al ruedo, digámoslo así, ¿cierto? Verificar qué inconvenientes podemos tener en el proceso, si hay retrasos, altos costos, qué recursos vamos a tener disponibles o necesitamos tener disponibles para poder saber si funcionamos o no funcionamos de manera adecuada y rentable. Lastimosamente, así no nos guste, siempre vamos a ir enfocados en rentabilidad. ¿Cuánto me cuesta? Y eso cuánto me representa para la empresa, a largo plazo, mediano plazo o a corto plazo. Todo enfocado, obviamente, en ganancias para la organización. ¿Qué ventajas podemos reconocer de una simulación? Entonces, mejora constante. Las simulaciones me van a permitir a mí como organización visualizar siempre cómo es la forma de funcionar, tener acceso a esa información, evaluar y poder corregir antes de que la situación se vuelva más compleja, ¿cierto? Generar ahorros. Esa simulación me va a permitir reconocer cómo disminuir costos teniendo en cuenta las fallas halladas, los recursos utilizados inadecuadamente, el incremento de los tiempos. Entonces, va enfocado en la posibilidad de siempre generar ahorros. Prevención, identificar fallas antes que ocurran para poder disminuir la posibilidad de que eso me salga más caro, que me demore más tiempo, que incumpla con mis promesas como organización. Incrementar la productividad. Si yo ya conozco todos estos factores y si cada vez puedo ser mejor, pues obviamente me voy a volver más productiva en el entorno. Entonces, reconocer los procesos más adecuados para poder ser mucho más eficiente. Acciones a futuro. Entonces, las simulaciones de cómo estamos ahora, tener en cuenta características ahora, parámetros ahora y ver cómo eso me va a afectar en el futuro. Análisis de datos. La información la tenemos disponible para que la analicemos y a partir de ese análisis poder tomar las mejores decisiones. Monitorear o verificar. Entonces, estar siempre en constante comunicación de las situaciones reales para poder tomar decisiones reales y a tiempo que me permitan generar beneficios organizacionales. ¿Listo? Entonces, estas 6 son las principales, pero pueden haber muchísimas más dependiendo del enfoque y el entorno que tienen cada una de las organizaciones. Procedimiento para una simulación. Entonces, primero vamos a formular, definir e identificar el problema. ¿Qué queremos solucionar? ¿Cierto? ¿Hacia dónde va nuestro enfoque de solución? ¿De la nevera? ¿Cuál es el problema que estamos leyendo del entorno? O sea, ¿qué sucede? Para poder, a partir de eso, generar un modelo virtual en donde tenemos que considerar qué entidades afectan o participan, qué recursos necesito para poder solucionar ese problema, cómo me encuentro en el entorno productivo, grafos del modelo de transporte. Entonces nosotros estamos solucionando problemas de transporte, entonces reconocer esos grafos. ¿Qué son los grafos? Recuerden que los grafos son, digamos, gráficas o secuencias de recorrido en donde nosotros podemos reconocer costos, distancias, procedimientos, cargas, formas de carga, tipos de vehículo. Entonces es reconocer todas esas necesidades. Después de tener el modelo, verificar toda la información que sea funcional, desarrollar y ejecutar el modelo, a fin de que ese modelo nos dé la información necesaria para analizar los resultados y tomar decisiones adecuadas. El modelo es real, es funcional y lo puedo poner a andar, ya no como una simulación, sino como una situación real, ¿cierto? Y que al ponerlo a funcionar me va a beneficiar la organización, me va a mejorar el funcionamiento, me va a permitir ser más eficiente, más efectivo, me va a permitir que el servicio al cliente mejore. Entonces, digamos que tener en cuenta estos 4 pasos primordiales para poder llevar a cabo un proceso de simulación. Dentro de este proceso de simulación, siempre debemos de tener una trazabilidad, ¿cierto? La trazabilidad la deberíamos de tener siempre en todos los procesos. ¿Qué hace la trazabilidad? Entonces, es identificar durante todo el proceso en el que nosotros estemos participando, desde origen a punto final, todos los cambios que puede atravesar esa carga que nosotros estamos manipulando, teniendo en cuenta recorridos, teniendo en cuenta el proceso productivo, teniendo en cuenta la distribución, lo que quiere decir la participación en el 100% de la cadena de abastecimiento. Desde que surge una necesidad
hasta que desarrollo o elaboro el producto que va a solventar esa necesidad, hasta que yo pueda distribuir ese producto a ese punto donde se tiene la necesidad que necesito solventar. Entonces la trazabilidad es hacer análisis de todo ese recorrido, verificar qué ha pasado en todo ese recorrido, cómo puedo mejorar ese recorrido, cómo puedo impulsar que ese recorrido tarde menos tiempo o que la carga siempre llegue de manera adecuada, sin daño, sin deterioro, sin pérdidas, ¿cierto? ¿Cómo puede ser más eficiente que el proveedor pueda llegar a mí? Que las materias primas siempre lleguen en el momento, en el lugar y en la cantidad adecuada. Entonces la trazabilidad debe estar en todo, en el 100% del proceso para poder garantizar satisfacción del cliente, que es lo que más nos importa a nosotros, que el cliente quede totalmente satisfecho. ¿Qué resultados nos trae la trazabilidad? Entonces, 1, control del producto. Poder controlar que el producto esté bien, cumpla especificaciones, no se deteriore, no se pierda, no se dañe, ¿cierto? Automatización de la información. Entonces, lo que les dije, la información nos permite a nosotros principalmente tomar decisiones. Si la información es buena, eso quiere decir que estamos bien en el proceso y que debemos de seguir constantemente, ¿cierto? Para poder que nuestro proceso siempre esté full. O si estamos mal, retroalimentar el proceso para mejorar y llegar a mejores condiciones. Control de transporte, stock y servicio. Entonces, tener la capacidad de controlar todos esos parámetros que desde la logística afectan el proceso de distribución. Uso adecuado de la información. Si sabemos manejar la información, seremos reyes del mundo. ¿Por qué? Pues porque el que tiene la información tiene el poder de reconocer necesidades, de reconocer puntos de cambio, de reconocer mejoras en el sistema. Velocidad en el manejo de la información, entonces no me gano nada teniendo la información y no saberla usar o en qué momento usarla. Entonces también es saber manejar esa información para poder a la final también tener un incremento de la seguridad. ¿Cómo puedo garantizar de que mi proceso siempre sea adecuado, de que yo le pueda cumplir a mis clientes sin ningún problema? Entonces, digamos que esa información también representa dinero para nosotros como organización. Entonces, la trazabilidad puede afectar todos estos procesos, todas estas condiciones para poder que la operación de transporte sea eficiente, cumpla con las condiciones que requiere el cliente, que el producto llegue en las condiciones, en el momento y en la cantidad adecuada a nuestros clientes. Y finalmente, pues si el cliente se siente satisfecho, va a volver a utilizar nuestro servicio, ¿cierto? Y así, obviamente, nos vamos a volver una empresa sostenible en el mercado. Listo. Ya teniendo en cuenta que acabamos de terminar con todo lo que es la teoría de la simulación, viene la evidencia. La evidencia para este caso se llama informe de evaluación y está en la guía de aprendizaje 7, la evidencia 201-02027, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. Nos cuentan una historia, ¿cierto? Entonces dicen, el gerente de su empresa le ha encargado de realizar una selección para escoger la mejor empresa para enviar la totalidad de su producción. Se le solicita que ingrese a páginas web de información normal y digite empresas de logística y transporte. Al digitar esto, pues nos va a salir una base de datos, mucha información, empresas posicionadas en el mercado, ¿cierto? Y piden que de esas escoja 2 empresas que le llamen su atención o empresas que ustedes conozcan. Si ustedes ya las conocen, han trabajado en ellas o trabajan en ellas, la pueden utilizar sin ningún problema. Y después de escogerla, van a realizar una evaluación y comparación de sus características. ¿Qué características van a incluir? Van a tener en cuenta la historia de la empresa, qué trayectoria o experiencia tienen en el mercado, dónde podemos contactar a la empresa, servicios que presta, seguridad ofrecida, atención y servicio al cliente, qué factor de innovación tienen y finalmente servicios tecnológicos y de comunicación. ¿Para qué vamos a recopilar toda esta información de 2 empresas? Para hacer un informe escrito, el cual le van a dirigir a la gerencia,
en el que incluyan las conclusiones de su proceso de comparación y las condiciones que tuvo en cuenta para evaluar las empresas. Entonces, al hacer este proceso, lo que van a hacer ustedes es que después de analizar todos estos 8 factores, ustedes van a escoger cuál de las dos consideran ustedes que es la mejor para hacer el proceso logístico de la empresa y por qué. Entonces, analizan 2 empresas, por ejemplo, 2 empresas que todos conocemos, Servientrega y TCC, ¿cierto? Entonces, después de analizar todos esos 8 factores que nos está pidiendo la evidencia, vamos a concluir y decir que para ustedes, o sea, para cada uno de ustedes, la empresa que creen que cumple con las condiciones que el gerente desea es, yo qué sé, TCC, porque van a poner la conclusión por la cual ustedes consideran que TCC es la empresa idónea, o Servientrega, o cualquiera de las que ustedes vayan a analizar en este contexto. ¿Listo? ¿Qué lineamientos tiene? Entonces, el producto para entregar es un informe de evaluación, debe ser en formato PDF. Van a tener disponible el espacio que se llama informe de evaluación, guía de aprendizaje 7, número de la evidencia 260102027, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, y la fecha de entrega máxima va a ser el 15 de octubre. ¿Por qué el 15 de octubre? Pues porque, como les había comentado, cada 15 días nos vamos a ver. Entonces, la intención es que cada 15 días hayan solucionado la evidencia anterior para poder iniciar con la otra. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos 2 evidencias. La segunda evidencia se basa en realizar una infografía. ¿Qué es una infografía? Un diagrama como el que ven al ladito, en donde yo les adicioné cómo hacer una infografía en 5 pasos. Entonces, una infografía donde se refleje no solo el concepto o características de cada una de las utilidades de la simulación, sino también una imagen que ayude a la comprensión de las que ya he mencionado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a hacer un análisis de lo que es un proceso de simulación con sus características, utilidades y una imagen donde van a tener en cuenta la importancia del manejo del espacio, deben evitar recargar imágenes o textos extensos y por el contrario que sean cortos, claros y concretos. No descuiden la buena redacción, cohesión, coherencia y ortografía. Entonces van a hacer un análisis de lo que es la simulación, características, utilidades, todo lo que sirve, todo lo que utilizamos para hacer una simulación y a partir de ese análisis y de esa información van a hacer una infografía. ¿Y qué es una infografía? Es un diagrama claro, conciso y sencillo, donde pueden utilizar imágenes y textos cortos para dar a entender la información que están dando. ¿Qué vamos a hacer? Los lineamientos son el producto que deben entregar, van a elaborar la infografía acerca de la utilidad de la simulación, debe ir en formato PDF, va a estar disponible en el espacio de infografía, guía de aprendizaje 7, número de evidencia 260102027, actividad de aprendizaje 1, evidencia 02 y la fecha máxima de entrega es el 15 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que para el 15 de octubre tenemos 2 evidencias a entregar. Una, el informe a gerencia relacionando 2 empresas de transporte y de conclusión de cuál sería la más óptima según ustedes. Y la segunda, una infografía donde ustedes hagan el análisis de lo que es simulación, características y utilidades y lo plasmen en un diagrama de infografía. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? No, pues hasta el momento está bien. Ya cualquier cosa le preguntamos por el medio que sabemos. En la guía vamos a encontrar el caso que su merced nos relaciona de la presentación a gerencia. Sí, señor. Sí, en Ahí la guía está el caso, ¿sí? sino que acá lo resumo pues para que quede en la presentación, Ok. pero en la guía de aprendizaje les especifican todo. Gracias, profe. Entonces, en este caso, entonces, al grupo de WhatsApp les voy a mandar entonces 2 documentos. 1, guía de aprendizaje. 2, la presentación que acaban de ver. Y en los anuncios de Desayuna pongo disponible el enlace de la grabación de la clase del día de hoy.
Listo, profe, Que muchas también se gracias. los compartiría en el grupo cuando me termine de cargar, Muchas gracias. en la plataforma. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Profe, hay una, yo tengo una duda en la parte de cuando uno va a reenviar una evidencia. Resulta que algún profesor le dice a uno, no, ya está abierta, y resulta que uno va a ver y no está abierta. Hay ese problema con la plataforma, que, que supuestamente usted la abre, pero en la realidad no sucede. Bueno, digamos, pues yo intento que siempre quede bien. En el caso de que se les presente el inconveniente del que nos habla el compañero, simplemente es que se comuniquen conmigo, yo verifico y vuelvo y lo habilito si es que se presentó algún problema. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que durante, perdón, durante esta semana, mejor dicho, desde hace como 15 días, las plataformas en realidad han tenido muchísimos inconvenientes. Digamos que no solo las plataformas, el acceso a Internet se ha vuelto un poco complejo. Entonces, digamos que a partir de eso es que se puedan estar presentando los inconvenientes. Pero ustedes simplemente nos hacen el anuncio, verificamos y ya. Y ahí solucionamos el problema. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, si no presentan ninguna duda adicional, voy a proceder a parar la grabación.